tardes, mi nombre es Karen Yaret López, soy de la Universidad de Insurgentes, estoy en la licenciatura de Pedagogía y bueno, hoy les voy a hablar sobre el proceso cognitivo de la memoria. Como introducción tenemos que todas las personas poseemos un sistema nervioso que son capaces de modificar su conducta como consecuencia del aprendizaje. La memoria es un proceso psicológico que permite mantener de forma actualizada diferentes elementos de información mientras los vamos integrando entre sí. En esta presentación se va a hablar sobre el proceso cognitivo de la memoria, sus principales características, tipos, entre otros elementos importantes que nos ayudarán a saber cómo funciona nuestro cerebro y por qué a veces tenemos dificultades para recordar las cosas. Eh, la memoria es un proceso básico para el aprendizaje y es lo que nos permite crear un sentido de identidad. Esto puede definirse como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente, y esta va a ser la clave para el aprendizaje. Nos va a permitir traer el pasado al presente dándole un significado. Como bien sabemos, la memoria es la que nos va a permitir recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre otros conceptos y otros tipos de estímulos que van ocurriendo en el pasado. Esta capacidad es una de las funciones cognitivas más comúnmente afectadas por la edad, pero esta se puede ser entrenada mediante estimulación cognitiva o diversos tipos de juegos mentales, como por ejemplo el memorama. Tenemos aquí la psicofisiología de la memoria. Eh, Nuestra memoria es nuestro cerebro la que ha tenido que llevar a cabo una serie de procesos cognitivos en las cuales es necesario acceder a los recuerdos. Entonces, estas fases por las que tiene que pasar nuestro cerebro para crear un nuevo recuerdo. La primera es la codificación, es reunir conocimientos. Esto quiere decir que en esta fase se va a incorporar nuestro sistema de memoria mediante la percepción. Y bueno, toda la información que esté aquí más adelante la vamos a poder recordar. La segunda es almacenamiento, esto quiere decir que es acumular. En esta fase vamos a incorporar nuestro sistema y en la cual pues aquí va a ser la información más duradera y vamos a poder almacenarla en nuestro sistema para poderlo recordar. Y por último tenemos la de recuperación. Aquí dice que es volver a tener lo que antes poseía. En esta, pues la información va a estar almacenada y vamos a poder recuperarla cuando la necesitemos. Por ejemplo, en un salón de clases acaba de ingresar un nuevo estudiante y él llega y se presenta, da su nombre. Entonces nosotros tenemos que estar bien atentos para poder eh, recabar, codificar esa información que nos ha dado el alumno o el compañero. Eh, en almacenamiento es cuando nosotros podemos decir que recordamos el nombre del compañero y lo vamos a poder asociar con su rostro. Y por último, en recuperación, es cuando volvemos a ver al siguiente día al compañero y podemos recuperar esa información, en este caso su nombre, para poder hablar con él. Tenemos varios tipos de memoria. La primera es la memoria sensorial. Eh, Esta memoria se refiere cuando percibimos la realidad a través de nuestros sentidos. Se va a almacenar toda esa información, va a estar capturada. Este tipo, más adelante les voy a dar otra información sobre esta, ya que este tipo de memoria se divide en otros tipos de memoria. Después seguimos con la memoria a corto plazo. En este es el segundo sistema en la cual la información se va a organizar, se va a analizar y se va a interpretar en diferentes estructuras de nuestro cerebro. Aquí si no estamos repasando constantemente, pues se nos va a olvidar esa información luego. Aquí nos dice que a los 20, aproximadamente a los 20 segundos, esa información pues no, nunca más la vamos a poder recordar. Posteriormente tenemos la memoria a largo plazo. Aquí es cuando la información ya queda registrada en forma permanente. Aquí el que estemos en constante repetición o repasando constantemente pues nos va a garantizar pues alargar este periodo de permanencia.
de esta información y vamos a poder recordarla sin ningún problema. Dentro de nuestra memoria a largo plazo tenemos varios tipos de memoria. La primera es la declarativa, la cual pues nos va a ser aquella que va a ser responsable de adquirir información y va a retenerla, va a recuperarla de manera consciente. Después tenemos la memoria semántica. Esta pues se va a referir al almacenamiento de significados, conceptos y entendimientos. No se va a relacionar con experiencias, pero sí nos va a permitir realizar inferencias, relacionar conceptos, conocer significados de algunas palabras. Tenemos la memoria episódica. Aquí esta va a almacenar información relativa conforme a experiencias o sucesos que una persona le va a dar significado. En este caso, puede ser algún acontecimiento que nos haya pasado y pues esta no se va a olvidar. Siempre la vamos a estar recordando. Luego tenemos la memoria procedimental. Este tipo de memoria tiene que ver con la forma en cómo hemos realizado alguna tarea, ya sea que la hayamos formado con hábitos o algunas habilidades motoras. Y por último tenemos la memoria emocional. Este tipo de memoria es aquella que va a ir de acuerdo a las experiencias que hemos vivido y se va a percibir como con las emociones, las cuales van a ser activadas por ciertas funciones fisiológicas. En este caso es cuáles son nuestros odios, nuestros temores, nuestros disgustos o la ansiedad. Como les decía anteriormente, la memoria sensorial se divide en 5 tipos de memorias. La primera es la memoria auditiva. Ese tipo de memoria nos va a permitir recordar aquello que escuchamos. Es considerada la más importante ya que en ella se le debe al habla. Además nos va a permitir eh, pues recordar sonidos, ruidos, canciones, tonos, entre otras cosas. La memoria del tacto. Esta nos va a permitir que tocar y sentir las texturas o superficies de algunos objetos que podamos recordar. Tenemos la memoria olfativa. Eh, esta es la que nos va a permitir recordar y reconocer aromas, por ejemplo, la de la comida, la de un perfume de alguna persona, una flor. Tenemos la memoria gustativa. Este tipo de memoria se relaciona con los sabores, con los gustos, por ejemplo, de las comidas. Es una de las memorias menos desarrolladas por las personas, pero pues sí hay personas que la utilizan. Memoria visual. Esta nos va a permitir registrar aquellas cosas que ha sido captada por el medio del sentido de la vista. Gracias a este tipo de memoria resulta posible recordar, por ejemplo, el rostro de las personas o recordar las cosas que se leen de algún texto. Vamos con las principales patologías que tenemos en nuestra memoria. Esta se va a dividir en dos. La primera son distorsiones. Estas son las fallas comunes de la memoria que forman parte de los rasgos adaptativos de la mente humana. Esta se divide en varias, en 7 fallos, pecados, así les dicen. El primero es el tiempo. Aquí la memoria pues se va debilitando de acuerdo con el paso de los años, porque bueno, las nuevas experiencias difuminan nuestros recuerdos. El segundo es la distracción. Los fallos de la memoria por distracción se producen porque estamos preocupados en otros asuntos y no atendemos a los que debemos recordar. El bloqueo. Esta es la búsqueda de información frustrada cuando necesitamos recordar algo. Esta se puede deber a la desconfianza de nuestra propia memoria. La sugestibilidad es una tendencia de una persona a incorporar los recuerdos personales, pero estos son engañosos porque son de fuentes externas, no son de que tú lo sepas. Propensión, bueno, refleja la influencia de nuestros conocimientos y creencias actuales
sobre el modo de recordar el pasado. Y por último, persistencia. Esta va a consistir en recordar sucesos del pasado que preferentemente pues preferíamos desterrar de nuestra mente porque pues estas están ligadas con nuestra vida emocional. Dentro de las alteraciones, eh, todas estas pueden ser ausentes o francamente están muy alteradas. Tenemos la amnesia. Estas son todas las pérdidas totales de la memoria que son originadas por el estado neurológico de la persona, por ejemplo, eh, la demencia senil o por causas psicológicas. Esta se divide en varios tipos de amnesia. Cada una tiene diferentes aspectos y características. Por otro lado tenemos la hipernesia. Eh, pues esta va a recordar diferentes cosas con todo detalle, por ejemplo, imágenes visuales, palabras, puede producirse durante la hipnosis en estados fréviles. También suele ser frecuente en pacientes con esquizofrenia, con algunos trastornos de estrés, de autista. Y bueno, por último tenemos la parapnesia. Estos son los reconocimientos que pues no se ajustan a la realidad. Y bueno, pues aquí se repite una vivencia que ha ocurrido en el pasado y esto no permite que tengamos una buena memoria. Para concluir, bueno, pues la memoria es muy importante y el conocer más sobre ella me deja un aprendizaje muy significativo, ya que nos permite tener un desempeño apropiado tanto en nuestra vida personal como social. En gran medida somos lo que recordamos y al hacerlo podemos guiar y fundamentar nuestra conducta presente y futura. Siempre hay que cuidar de ella, estarla estimulando constantemente para que cuando tengamos ya una edad avanzada podamos recordar las cosas. Y como mencionaba, no solo en una edad avanzada, porque hay personas jóvenes que ya están presentando este tipo de problemas, pero siempre es importante saber el por qué tenemos eso. Y no podemos recordar las cosas con facilidad, así que hay que ponernos a jugar juegos mentales para pues poder ayudar a tener una mejor memoria. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.